El versículo más conocido de la Biblia, sin lugar a dudas, es aquella joya que se encuentra en Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra. Sus palabras nos conducen a la cumbre o a la cúspide de varias cosas importantes que inmediatamente pasaremos a analizar. En primer lugar, en estas palabras encontramos al dador más grande, porque de tal manera amó Dios. El dador más grande es Dios, mi amiga, mi amigo. Nadie jamás ha dado como Él. Es grande por la motivación para dar. Lo que movió a Dios para dar es su amor. En 1 de Juan 4:8 tenemos que Dios es amor. Pero el amor de Dios no es pura emoción. El amor de Dios es acción de sacrificio a favor de la persona amada, sin esperar ninguna recompensa. Esto es muy interesante. El hombre también da, y en algunos casos da bastante. Piense, por ejemplo, en los filántropos. Pero casi siempre, digo casi porque me imagino que habrá contadas excepciones, el hombre da por interés. El hombre debe ser reconocido. El interés de ser recordado cuando muera. El interés de recibir algún favor a cambio cuando esté en necesidad. El interés de que la persona que recibe el favor cambie de algún modo su conducta. Es amor por interés. Así es el dar del hombre. Pero con Dios no pasa eso. Dios es el dador más grande, porque da sin esperar nada a cambio. Da sin esperar reconocimiento. Da sin manipular a la gente que recibe su favor. Supongamos este caso hipotético. Digamos que usted tuviera un enemigo implacable. Alguien que donde le ve le insulta. Cuando puede le agrede físicamente. Alguien que si fuera por él con gusto acabaría con su vida. ¿Estaría usted dispuesto a dar lo mejor de usted, algo único que usted tuviera, a una persona así? Dudo que lo haría. Pero eso justamente es lo que hizo Dios. Dios dio lo mejor que tenía, lo único que tenía, a personas indignas de recibir ese regalo, a personas que levantaron los puños contra Él en franca actitud desafiante. Por eso decimos que Dios es el dador más grande. En Juan 3:16 encontramos al dador más grande, pero además encontramos al deudor más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando este texto habla del mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo. El mundo en este texto se refiere a la humanidad entera, desde Adán y Eva hacia adelante. La humanidad es el objeto del amor de Dios. Si Dios tenía en mente a la humanidad para dar lo mejor de sí, quizá usted esté pensando que la humanidad era digna de recibir ese regalo de Dios. Lo siento por desilusionarle. La humanidad no es en absoluto digna de recibir el regalo de Dios. La humanidad está enemistada con Dios. Colosenses 1:21 muestra claramente que en su pecado el hombre es enemigo de Dios y mira a Dios como a un extraño. Esto es muy triste, mi amiga, mi amigo. Digo triste porque tiene consecuencias funestas. Por eso, la Biblia muestra que el hombre en su pecado está en deuda con Dios. Lo que el hombre debe a Dios a causa de su pecado es su propia vida. Considere lo que dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sabiéndose deudor, el hombre trata de pagar su deuda de diversos medios. Algunos tratan de pagar esa deuda haciendo buenas obras, como dar limosna, practicar los dogmas de alguna religión. Pero nada que el hombre pueda hacer puede pagar la enorme deuda que el hombre tiene con Dios. Jeremías 2:22 dice, por tanto, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí,
dijo Jehová el Señor. Cualquier cosa que el hombre haga no puede pagar la deuda que tiene con Dios. Lo que más se acerca en comparación a la triste condición espiritual del hombre pecador es la deuda externa de algunos países latinoamericanos. Para muchos entendidos en la materia, la deuda externa de algunos de estos países es impagable. En uno de estos países, por ejemplo, se estima que la deuda externa es de alrededor de 15,000 millones de dólares. Esto es un número tan grande que es difícil captar su magnitud. Pero piensen lo siguiente. La población de este país es de unos 12 millones de habitantes. Esto significa que para pagar la deuda externa, cada ciudadano de este país tendría que aportar con $1,250. Esta es una cantidad que muchos ciudadanos de este país jamás la han visto junta en toda su vida, y probablemente jamás la verán tampoco, dadas las circunstancias económicas de ese país. Esa es la realidad. No se puede esconder. La deuda externa parece impagable. Bueno, algo muchísimo peor es la deuda del hombre pecador con Dios. En este caso, definitivamente, la deuda es impagable. Por eso, Juan 3:16 presenta al deudor más grande, el hombre. Tenemos entonces que este texto nos presenta al dador más grande y al deudor más grande. Pero no solo eso. Juan 3:16 también nos presenta el don más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El don más grande, o el regalo más grande, que es lo mismo, es el Hijo unigénito de Dios. Esto es maravilloso, amable oyente. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y nació de la Virgen María, le pusieron el nombre Jesús, conforme a las instrucciones dadas por Dios por medio de un ángel. Jesús significa Jehová salva. En Jesús, Dios, el dador más grande, hizo práctico y real su don o su regalo para el deudor más grande, el hombre. Una vez hecho grande, Jesús, siendo perfecto, puro y santo, fue clavado a la cruz en el monte Calvario. La cruz era el instrumento de ejecución para los criminales de la peor calaña. Si Jesús es perfecto, puro y santo, ¿por qué entonces fue crucificado como si fuera un criminal de la peor calaña? La razón es sencilla, pero a la vez profunda. Jesús fue crucificado en mi lugar y en su lugar. A los ojos de Dios, mi culpa por mi pecado es tan grande que yo merecía morir en aquella cruz como el peor de los criminales. Pero Dios me amó tanto que dio a Jesús, su Hijo unigénito, para que tome mi lugar. Jesús de esa manera pagó lo que yo tenía que pagar. Note lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de ese regalo que es Jesús, yo quedé libre de pagar mi deuda con Dios. Jesús efectuó el pago completo por mí. Poco antes de morir, Jesús exclamó desde la cruz: «Consumado es». Con esto estaba diciendo: el pago está completo. Todo aquel que cree en mí como Salvador queda libre de pagar su deuda por ser pecador. Maravilloso, ¿no le parece? Si usted todavía no ha recibido el don más grande, lo único que necesita hacer es creer que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Todo es cuestión de fe. Finalmente, en Juan 3:16 encontramos el destino más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es el destino más grande que el hombre puede imaginar. A decir verdad, existen solamente dos destinos para el hombre. Un destino es la condenación eterna. Esto es lo que espera a todo pecador que rechaza el don más grande que es Jesucristo. Esto significa una eternidad de tormento en fuego. El otro destino es la vida eterna. Esto es lo que espera a todo pecador que cree en Jesucristo y le recibe como su Salvador personal. ¿Lo creerá usted, amable oyente?
Si lo cree, comuníquese con nosotros para enviarle gratuitamente a vuelta de correo material indispensable para que usted conozca más de lo que Dios ha hecho por usted. Al final de este programa daremos las direcciones para que usted se comunique con nosotros. En Juan 3:16 encontramos al dador más grande, Dios, al deudor más grande, el hombre, al don o regalo más grande, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, y el destino más grande, la vida eterna. Hermoso, ¿no le parece?